Hola, fanáticos de la ciencia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, que está en el corazón de muchos de los dispositivos que usamos a diario. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se enciende una linterna o cómo funciona tu consola de videojuegos? ¿Qué es lo que hace posible que estos dispositivos cobren vida con solo presionar un botón? La respuesta son los circuitos. Estos pequeños pero poderosos sistemas son los que permiten que la electricidad fluya y haga su magia. Los circuitos son como caminos secretos que la electricidad sigue para alimentar todo tipo de cosas asombrosas. Sin ellos, muchos de los dispositivos que damos por sentado no funcionarían. Piensa en los circuitos como las carreteras por las que viaja la electricidad. Así como las carreteras conectan ciudades y pueblos, los circuitos conectan componentes electrónicos. Así como los coches necesitan carreteras para desplazarse, la electricidad necesita circuitos para fluir y hacer que las cosas funcionen. Sin estas carreteras eléctricas, no podríamos encender una simple bombilla. Aprenderemos qué son, cómo funcionan y cómo hacen nuestra vida más brillante y divertida. Abróchate el cinturón y comencemos esta aventura electrizante. En términos más sencillos, un circuito es un bucle o camino cerrado a través del cual puede fluir la electricidad. Este camino puede estar hecho de diferentes materiales, pero generalmente usamos cables de metal porque son buenos conductores de electricidad. Imagina un círculo hecho de cables. Este círculo permite que la electricidad viaje sin interrupciones. Ahora, imagina pequeños portadores de energía llamados electrones dando vueltas alrededor de ese círculo. Estos electrones son los que realmente llevan la energía a través del circuito. Pero para que la electricidad fluya, el circuito necesita una fuente de energía, como una batería. La batería tiene dos terminales, uno positivo y uno negativo. La batería proporciona la energía que impulsa a los electrones a lo largo del circuito. Los electrones se mueven desde el terminal negativo al positivo. Sin una fuente de energía, los electrones no tendrían la energía para moverse. El circuito estaría inactivo. La energía es esencial para el movimiento. Así, los dispositivos eléctricos pueden funcionar y realizar su trabajo. Ahora, hablemos de los diferentes tipos de circuitos. 1. Circuito en serie. En un circuito en serie, la electricidad fluye en un solo bucle, pasando por cada componente uno tras otro. Imagina una carretera de un solo carril con semáforos en el camino. Los coches representan a los electrones y los semáforos representan a los diferentes componentes del circuito, como las bombillas o los motores. Si un semáforo se pone en rojo, todos los coches que están detrás tienen que detenerse. Del mismo modo, en un circuito en serie, si un componente falla, todo el circuito se interrumpe y la electricidad deja de fluir. 2. Circuito en paralelo. A diferencia de los circuitos en serie, los circuitos en paralelo ofrecen múltiples caminos para que la electricidad fluya. Piensa en una ciudad con muchas calles diferentes. Puedes elegir diferentes rutas para llegar al mismo destino. En un circuito en paralelo, cada componente tiene su propia rama o camino separado conectado a la fuente de energía. Esto significa que si un componente falla, los demás componentes de las distintas ramas seguirán funcionando porque tienen su propia conexión directa a la fuente de energía. Es como tener rutas alternativas en una ciudad, aunque una calle esté cortada, puedes llegar a tu destino. ¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Ya hemos aprendido que los circuitos en serie tienen un solo camino para la electricidad, mientras que los circuitos en paralelo tienen múltiples caminos. Pero, ¿qué diferencia hay en el mundo real? Bueno, los circuitos en serie son más sencillos y utilizan menos cableado, lo que los hace adecuados para cosas como las luces de Navidad, donde todas las bombillas están conectadas en una sola línea. Los circuitos en paralelo, en cambio, son más fiables y permiten el control independiente de los componentes. Por eso se utilizan en la mayoría de las instalaciones eléctricas domésticas, para que puedas encender una luz sin que afecte a las demás. En casa, se usa los circuitos en paralelo. Las luces, los electrodomésticos y los enchufes de tu casa están conectados de forma que pueden funcionar de forma independiente. Piénsalo. Puedes encender el televisor del salón sin que afecte a las luces de la cocina. Esto se debe a que están en ramas separadas del circuito en paralelo. Esta disposición en paralelo garantiza que la electricidad fluya a las distintas partes de tu casa, aunque falle un electrodoméstico o una bombilla. Es un diseño inteligente que hace nuestra vida mucho más cómoda.